¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que toda tu vida fue construida sobre una mentira? Si la persona que más amabas solo hubiera estado fingiendo todo este tiempo. Esta historia te hará cuestionar todo lo que crees sobre el amor, la confianza y las segundas oportunidades. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? ¿Cuál es tu ciudad? Y si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y dejar tu like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias así para vosotros. Ahora prepara tu corazón, porque esta narrativa te atrapará de principio a fin. El vestido de novia caía en cascadas de seda sobre el cuerpo esbelto de Elena Martínez. Se miraba en el espejo del vestidor de la iglesia, intentando reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. A sus 26 años, tenía unos ojos castaños profundos que guardaban más preguntas que respuestas, y una sonrisa que, en aquel momento, temblaba entre la alegría y una incertidumbre que no conseguía nombrar. «Estás preciosa, hija mía», dijo doña Carmen, su madre, ajustando el velo con dedos temblorosos de emoción. «Rodrigo es un hombre con suerte». Elena asintió, pero su reflejo parecía cuestionar cada movimiento. Rodrigo Mendoza era, en efecto, lo que cualquier madre soñaría para su hija: abogado exitoso, de familia tradicional, con una sonrisa que derretía corazones y una voz que calmaba tempestades. Se habían conocido en una conferencia de derecho empresarial, donde Elena trabajaba como traductora simultánea. Él la abordó durante el coffee break con una broma sobre la pronunciación del ponente alemán, y ella rió por primera vez en meses. El noviazgo fue un torbellino de flores, cenas románticas y mensajes de buenos días que nunca fallaban. Rodrigo parecía haber salido de un guión de película. Atento, caballero, siempre diciendo las palabras correctas en los momentos correctos. Cuando él se arrodilló en el restaurante italiano favorito de ella, con un anillo de diamantes que brillaba bajo la luz de las velas, Elena dijo que sí antes de que él terminara la pregunta. Ahora, de pie ante el altar, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas del matrimonio, ella observaba el perfil de Rodrigo. Estaba impecable con su traje gris marengo, el cabello castaño peinado hacia atrás, la barbilla erguida con la confianza de quien siempre consigue lo que quiere. Cuando él se giró para colocar la alianza en su dedo, sus ojos azules encontraron los de ella, y Elena sintió aquel frío familiar en la base de la columna. Había algo en los ojos de Rodrigo que ella nunca había conseguido descifrar, una frialdad momentánea, un cálculo silencioso que desaparecía tan rápido como surgía. Siempre lo había atribuido a su personalidad reservada, al modo contenido de los hombres criados en familias conservadoras. Pero en aquel instante, con las alianzas siendo intercambiadas y los votos siendo sellados, una vocecilla incómoda susurró en su oído: «¿Realmente lo conoces?». La fiesta fue grandiosa. 400 invitados, un catering que había costado una fortuna, una banda que tocaba los clásicos del jazz que Rodrigo tanto amaba. Elena bailó, sonrió, agradeció las felicitaciones, todo mientras una parte de ella observaba desde lejos, como si contemplara su propia vida a través de una pantalla de cine. Cuando finalmente llegaron a la suite nupcial del hotel de 5 estrellas, Elena sintió el corazón acelerarse de expectación. Allí comenzaría la vida de casados, la intimidad que ella tanto ansiaba construir con aquel hombre que ahora era su marido. Rodrigo cerró la puerta tras ellos y soltó un suspiro cansado. «Ha sido un día largo», dijo él, aflojándose la corbata. «Debes de estar agotada». Elena se acercó a él tocando su brazo con delicadeza. «Estoy bien, estoy feliz». Él sonrió, pero la sonrisa no alcanzó los ojos. Cuando ella se inclinó para besarlo, Rodrigo gentilmente la apartó. «Elena, quiero que nuestra primera vez sea especial», dijo él sosteniendo las manos de ella entre las suyas. «No quiero que sea algo apresurado, en el cansancio de un día tan intenso. Esperemos el momento adecuado, ¿vale?». Ella tragó la decepción y forzó una sonrisa comprensiva. «Claro, tienes razón». Aquella noche, Elena durmió de espaldas a su marido, sintiendo el espacio helado entre sus cuerpos. Se dijo a sí misma que era normal, que muchas parejas pasaban por eso, que el amor verdadero no se medía por gestos físicos. Pero cuando despertó de madrugada y vio a Rodrigo durmiendo profundamente en el otro extremo de la cama, como si hubiera un muro invisible entre ellos, la vocecilla volvió a susurrar. Y esta vez
No consiguió ignorarla. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y el momento adecuado de Rodrigo nunca llegaba. 4 años, 1460 días de matrimonio, y Elena aún dormía sola, incluso compartiendo la misma cama. Había dejado de contar las excusas de Rodrigo, el cansancio del trabajo, el estrés de los casos, los dolores de cabeza que surgían siempre en los momentos más inoportunos. Al principio, ella había intentado conversar, entender, ser paciente. Con el tiempo, la paciencia se transformó en resignación, y la resignación en un vacío que crecía silenciosamente dentro de ella. La casa en la que vivían era un espectáculo de arquitectura moderna en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. 5 suites, piscina climatizada, jardín paisajístico, un escenario perfecto para una vida que, por dentro, estaba completamente vacía. Elena se sumergió en el trabajo. Se convirtió en una de las traductoras más solicitadas de la ciudad, aceptando proyectos cada vez más complejos para llenar las horas vacías. Cuando no estaba trabajando, se dedicaba a la lectura, a la jardinería, a cualquier cosa que le impidiera pensar demasiado en la soledad que la consumía. Nunca se lo contó a nadie, ni a su madre, ni a sus amigas, ni a la terapeuta que visitaba los jueves. La vergüenza era demasiado grande. ¿Cómo explicar que su marido perfecto, el hombre que todos envidiaban, nunca la tocaba? ¿Cómo admitir que se sentía más sola casada que cuando era soltera? Una noche de jueves, Elena volvió a casa más temprano de lo habitual. Un proyecto había sido cancelado, y ella decidió dar una sorpresa a Rodrigo, preparando su cena favorita, solomillo al vino tinto con risotto de setas. La casa estaba silenciosa cuando entró. Dejó el bolso en el recibidor y caminó hacia el despacho de Rodrigo, donde una rendija de luz escapaba por debajo de la puerta. Estaba a punto de llamar cuando oyó su voz, alterada de una manera que nunca había escuchado antes. «No lo entiendes, necesito más tiempo». Rodrigo parecía desesperado. «No puedo pagar eso ahora, necesito al menos 2 semanas más». Elena se quedó paralizada, la mano suspendida en el aire. «Sé que lo debo», continuó él, la voz subiendo de tono. «Pero las cosas se han complicado. La última apuesta. Pensé que iba a recuperarlo todo, pero... ¿Apuesta? ¿Qué apuesta?» Elena sintió el suelo vacilar bajo sus pies. Lentamente, se alejó de la puerta y subió las escaleras en silencio, el corazón martilleando contra las costillas. Aquella noche, mientras Rodrigo dormía, ella hizo lo que nunca había hecho antes. Registró sus pertenencias. Con las manos temblando, abrió el cajón cerrado con llave del escritorio, usando la llave de repuesto que había encontrado meses atrás y nunca había tenido valor de usar. Lo que encontró la dejó sin aliento. Extractos bancarios mostrando retiradas de cantidades astronómicas, recibos de casas de apuestas, pagarés con valores que harían perder el sueño a cualquiera, y cartas, decenas de cartas de cobro, algunas amenazadoras, otras suplicantes, todas pintando el retrato de un hombre hundido en deudas de juego. Elena pasó la noche entera sentada en el suelo del despacho, rodeada de papeles que derrumbaban la imagen del marido perfecto. Las lágrimas se secaron en su rostro, dejando solo un rastro de sal y la certeza amarga de que había sido engañada. Cuando amaneció, estaba decidida a enfrentarlo, pero Rodrigo ya no estaba en la cama, ni en el baño, ni en ningún lugar de la casa. Su coche había desaparecido, el móvil estaba apagado, y sobre la mesa de la cocina, una nota escrita a toda prisa: «Necesito resolver algunas cosas. Vuelvo en unos días. No te preocupes». Elena releyó las palabras 1, 2, 10 veces. «No te preocupes». Como si 4 años de mentiras pudieran borrarse con 3 palabras. Llamó a su despacho. La secretaria le informó de que el doctor Mendoza se había tomado unas vacaciones inesperadas. Llamó a sus suegros. No sabían nada, pero no parecieron sorprendidos. Los días se arrastraron. 1, 2, 5, 8. Elena oscilaba entre la rabia y la desesperación, entre las ganas de dejarlo todo y la necesidad de entender qué estaba pasando. En el 9º día, a las 3 de la madrugada, la puerta principal se abrió. Rodrigo entró tambaleándose, la ropa arrugada, la barba sin afeitar, los ojos rojos de quien no dormía desde hacía días. La encontró sentada en el sofá del salón, esperando,
los documentos del cajón esparcidos sobre la mesa de centro. «Elena», empezó él, la voz ronca. «¿Cuánto?». Ella interrumpió, la voz fría como el hielo. «¿Cuánto debes?». Él se desplomó en el sillón frente a ella, la máscara finalmente cayendo. «2 millones», susurró. «Debía 2 millones». «¿Debías?». Rodrigo alzó los ojos, y lo que Elena vio allí la heló hasta los huesos. No era solo desesperación, era miedo, un miedo visceral que ella nunca había visto en otro ser humano. «Intenté recuperarlo», dijo él, las palabras saliendo a borbotones. «En la última apuesta lo aposté todo, todo lo que teníamos, la casa, los coches, los ahorros. Estaba seguro de que iba a ganar. Las probabilidades...». «Rodrigo». Elena se levantó, las piernas temblando. «¿Qué has hecho?». Él la miró, y una lágrima solitaria resbaló por su rostro. «Perdí, Elena. Lo perdí todo». Ella sintió el aire escapar de sus pulmones. Incluso la voz de él falló. «Incluso a ti». Elena se quedó paralizada, las palabras de Rodrigo resonando en su mente como una campana fúnebre. «Incluso a ti». ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo que incluso a mí? Su voz salió estrangulada, casi irreconocible. Rodrigo escondió el rostro entre las manos, los hombros temblando. Durante largos minutos no dijo nada, solo respiraba en jadeos que parecían sollozos contenidos. Cuando finalmente alzó los ojos, estaban inyectados en sangre y llenos de una vergüenza que Elena nunca había visto. «Estaba desesperado», comenzó él, las palabras arrastradas. «La deuda era impagable. Los hombres que me prestaron el dinero no son del tipo que acepta impagos. Lo intenté todo, Elena. Vendí lo que pude, pedí préstamos, hasta pensé en huir del país». Hizo una pausa tragando en seco. «Entonces, hace 2 semanas recibí una propuesta. Un hombre llamado Lorenzo Delgado quería reunirse conmigo. Sabía de mis deudas, sabía con quién las tenía, y dijo que podía hacer que todo desapareciera». «¿Y qué quería a cambio?». Elena preguntó, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Rodrigo no consiguió mirarla. «Una apuesta. Una única apuesta, con todo en juego. Si yo ganaba, él pagaría todas mis deudas y saldría libre. Si perdías, tendría que entregarte a ti». El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía oírlo. Todo su cuerpo se había congelado, cada célula procesando la monstruosidad de lo que acababa de escuchar. «¿Entregar? ¿Cómo?». Su voz era un hilo. «Irías a vivir con él, durante 1 año, como si fuera suya». La náusea subió por la garganta de Elena con fuerza brutal. Se tambaleó hasta la pared más cercana, apoyándose para no caer. Sus manos temblaban tanto que apenas conseguía mantenerse en pie. «Me apostaste», dijo ella, cada palabra cargada de un horror que trascendía la rabia. «Me apostaste como si fuera un coche, una propiedad. Elena, por favor, tienes que entender». «¿Entender?». Finalmente explotó, la voz resonando por las paredes del salón. «¿Quieres que entienda que mi marido, el hombre con quien me casé, me usó como ficha de póker?». Rodrigo se encogió en el sillón, disminuido, patético. En aquel momento Elena vio con claridad absoluta lo que él realmente era. No el príncipe azul que ella había imaginado, sino un hombre débil, cobarde, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus propios actos. «¿Cuándo?». Ella preguntó, la voz ahora peligrosamente calmada. «¿Cuándo qué? ¿Cuándo va a aparecer ese Lorenzo para cobrar?». Como si sus palabras tuvieran poder de invocación, el timbre sonó. Elena y Rodrigo se miraron. El reloj de la pared marcaba las 4:12 de la madrugada. ¿Quién tocaría el timbre a esas horas, sino alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando? Rodrigo se levantó con dificultad, las piernas temblorosas. «Elena, ve a abrir», ella ordenó, la voz dura como la piedra. Él caminó hasta la puerta como un condenado yendo al cadalso. Cuando la abrió, Elena vio la silueta de un hombre alto contra la luz tenue del jardín. Llevaba un abrigo oscuro y tenía una presencia que dominaba todo el espacio a su alrededor. «Rodrigo», dijo el hombre, la voz grave y controlada, «vengo a buscar lo que me pertenece». Entró sin esperar invitación, sus zapatos italianos resonando en el suelo de mármol. Cuando sus ojos encontraron a Elena, ella sintió como si la atravesara un rayo. Lorenzo Delgado era devastadoramente guapo, de una forma que rozaba lo irreal. Cabello negro ligeramente ondulado,
ojos de un verde intenso que parecían ver más allá de la superficie, mandíbula definida cubierta por una barba de 3 días meticulosamente recortada. Debía de tener alrededor de 35 años, pero había algo en su mirada que sugería siglos de experiencia. Él la estudió durante largos segundos, el rostro completamente ilegible. «Así que tú eres Elena», dijo finalmente. No era una pregunta. Ella alzó la barbilla, negándose a demostrar el miedo que la consumía por dentro. «¿Y tú eres el hombre que compró a un ser humano?» Un destello de algo. ¿Sorpresa? ¿Admiración? Cruzó los ojos de Lorenzo, pero desapareció tan rápido que Elena no estuvo segura de haberlo visto. «Yo no compré a nadie», respondió él, la voz suave pero firme. «Tu marido te ofreció. Hay una diferencia. Para mí, no hay ninguna diferencia». Lorenzo inclinó ligeramente la cabeza, como si la evaluara desde otro ángulo. «Tienes razón», dijo él, para sorpresa de ella. «No la hay». Se volvió hacia Rodrigo, que permanecía junto a la puerta como una estatua de sal. «Nuestras cuentas están saldadas, Mendoza. Las deudas han sido pagadas, los acreedores satisfechos. Eres libre». Rodrigo abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió. «En cuanto a ti, Elena», Lorenzo volvió a mirarla, «tengo un coche esperando fuera. Puedes llevarte lo que quieras. Tendrás tu propia habitación. Tu privacidad será respetada. No soy un monstruo». «¿No?». Ella rió, un sonido amargo y quebrado. «Entonces, ¿cómo llamarías a un hombre que acepta a una mujer como premio de una apuesta?». Los ojos de Lorenzo se oscurecieron por un instante, pero él controló rápidamente la expresión. «Lo llamaría a alguien con un propósito». Antes de que ella pudiera preguntar qué significaba aquello, él se dirigió a la puerta. «Tienes una hora para prepararte. Estaré esperando en el coche», y salió dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Elena se volvió hacia Rodrigo, que seguía inmóvil, los ojos fijos en el suelo. «4 años», dijo ella, la voz temblando no de miedo, sino de una furia fría y controlada. «4 años en los que me pregunté qué había de malo en mí, por qué mi marido no me tocaba, no me deseaba. Y la respuesta era esta: nunca fui tu esposa, fui solo, una garantía». Rodrigo finalmente la miró, los ojos llenos de lágrimas. «Elena, lo siento, nunca quise». «Lo que quisiste o dejaste de querer ya no importa», ella interrumpió. «Me convertiste en una cosa, y ahora tendrás que vivir con eso». Subió las escaleras sin mirar atrás, cada paso una declaración de que, independientemente de lo que viniera después, ella jamás sería una víctima. Una hora después, con una maleta pequeña en la mano y el corazón hecho pedazos, Elena entró en el coche de Lorenzo Delgado, dejando atrás los escombros de una vida que nunca había sido realmente suya. El coche se deslizaba por las calles desiertas de Madrid, mientras el amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados. Elena mantenía los ojos fijos en la ventanilla, negándose a mirar al hombre sentado a su lado. Lorenzo no había dicho una palabra desde que partieron. Mantenía la atención en su móvil, respondiendo mensajes con la concentración de quien administra un imperio. El chofer, un hombre de mediana edad con expresión impasible, conducía el vehículo con eficiencia silenciosa. Después de casi una hora de viaje, atravesando zonas que Elena nunca había visitado, el coche finalmente se detuvo ante un portón imponente. Cámaras de seguridad siguieron su entrada mientras avanzaban por una alameda flanqueada de árboles centenarios. La mansión que surgió al final del camino hizo que Elena contuviera la respiración. Era una construcción majestuosa de estilo neoclásico, con columnas de mármol y ventanales que reflejaban la luz del sol naciente. El jardín que la rodeaba estaba meticulosamente cuidado, con fuentes, esculturas y rosales que parecían sacados de un sueño. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Lorenzo, la primera frase desde que habían partido. Elena no respondió. Bajó del coche y se quedó parada ante la mansión, sintiéndose minúscula y perdida. Una mujer de aspecto maternal apareció en la puerta principal. Tenía el cabello canoso recogido en un moño y ojos bondadosos que contrastaban con la opulencia gélida del lugar. «Esta es doña Fernanda», presentó Lorenzo. «Ella se encarga de la casa y de todo lo que necesites. Lo que quieras, solo tienes que pedírselo». Doña Fernanda se acercó a Elena con una sonrisa acogedora. «Bienvenida, querida. Ven, te enseñaré tu habitación». Elena la siguió mecánicamente
atravesando un vestíbulo decorado con pinturas renacentistas y lámparas de araña de cristal. La escalera principal era una obra de arte en sí misma, con barandillas de hierro forjado y peldaños de mármol pulido. La habitación que le fue asignada era más grande que el piso en el que ella había crecido. Una cama con dosel ocupaba el centro de la estancia, rodeada de muebles antiguos y alfombras persas. Las ventanas daban al jardín, ofreciendo unas vistas que, en otras circunstancias, habrían sido impresionantes. «El señor Lorenzo ha pedido que le informe de que el desayuno se servirá a las 8», dijo doña Fernanda. «Pero no hay obligación. Puede descansar todo lo que necesite». «Gracias», murmuró Elena, la primera palabra que decía desde que había llegado. Cuando la puerta se cerró, finalmente se permitió derrumbarse. Se sentó en el borde de la cama, las manos cubriendo su rostro, y dejó que las lágrimas corrieran libremente. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? No lo supo. Cuando finalmente alzó los ojos, el sol ya estaba alto en el cielo. Su móvil, que había tirado en la maleta sin pensar, vibraba insistentemente. Eran mensajes de Rodrigo, decenas de ellos. «Elena, por favor, respóndeme. Sé que estás enfadada, pero tenemos que hablar. Voy a arreglar esto, te lo prometo. Por favor, Elena. Te quiero». Leyó cada mensaje con una frialdad que la sorprendió. Aquellas palabras que hace unos días habrían significado todo, ahora sonaban huecas y vacías. ¿Rodrigo la quería? ¿Qué tipo de amor era ese que la convertía en moneda de cambio? Sin responder, apagó el móvil y lo tiró en el cajón de la mesilla de noche. Cuando finalmente encontró fuerzas para bajar, era casi la hora del almuerzo. La mansión estaba silenciosa, sus pasos resonando por los pasillos de mármol. Encontró a Lorenzo en la biblioteca, una sala inmensa con estanterías del suelo al techo, repletas de libros antiguos. Él estaba sentado en un sillón de cuero, un libro abierto en las manos, un vaso de whisky al alcance. Cuando la vio entrar, cerró el libro y se levantó. «¿Has conseguido descansar? ¿De verdad esperas que duerma tranquilamente después de todo?», respondió ella, la voz cargada de acidez. «No», admitió él, «pero esperaba que lo intentaras». Elena cruzó los brazos manteniendo la distancia. «¿Qué quieres de mí, Lorenzo?». La verdad. Él la estudió por un momento, como si decidiera cuánto revelar. «La verdad es complicada. Tengo tiempo. Aparentemente, un año entero». Una sonrisa breve cruzó los labios de Lorenzo, pero no había humor en ella. «Eres valiente. Rodrigo no te merecía». «Eso no responde a mi pregunta». Lorenzo caminó hasta la ventana, de espaldas a ella. «¿Qué sabes sobre tu marido, Elena? ¿Sobre quién es realmente?». «Claramente, mucho menos de lo que pensaba. Rodrigo Mendoza no es solo un adicto al juego», dijo Lorenzo, la voz volviéndose más dura. «Es un depredador, un hombre que ha construido toda su carrera engañando a personas, destruyendo vidas para su propio beneficio». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?». Lorenzo se volvió para mirarla, y por primera vez ella vio emoción genuina en sus ojos. No era rabia, era dolor. «Quiero decir que no fuiste la primera mujer en la vida de Rodrigo Mendoza, y que la anterior era mi hermana». La revelación golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Se tambaleó, buscando apoyo en el respaldo de una silla. «¿Tu hermana?». «Valentina». El nombre salió como una oración de los labios de Lorenzo. «Conoció a Rodrigo hace 8 años. Él la encantó, la sedujo, la hizo creer que era el amor de su vida. Y entonces, cuando consiguió lo que quería», no terminó la frase, pero no hacía falta. Elena sintió el mundo girar a su alrededor. Todas las piezas comenzaban a encajar de forma horrible y perfecta. «¿Qué le pasó?», preguntó, la voz temblando. Lorenzo la miró con una intensidad que la hizo retroceder. «Eso», dijo él, «es una historia para otro momento. Por ahora solo necesito que sepas una cosa». Se acercó, deteniéndose a pocos pasos de ella. «No te traje aquí para hacerte daño, Elena. Te traje porque eres la clave para destruir a Rodrigo Mendoza de una vez por todas». Y en aquel instante, Elena comprendió que había entrado en un juego mucho mayor de lo que imaginaba. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones para Elena. Oscilaba entre la rabia de haber sido utilizada y la creciente curiosidad sobre la historia de Lorenzo y su hermana. Él la trataba con una cortesía distante, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba, pero manteniendo una barrera invisible entre ellos. Las comidas transcurrían en silencio.
cada uno en su extremo de la larga mesa del comedor. Elena pasaba las tardes en la biblioteca, perdida entre los libros, intentando entender cómo su vida se había transformado en aquella pesadilla surrealista. En la quinta noche, no pudo soportar más el silencio. Encontró a Lorenzo en su despacho, inclinado sobre una pila de documentos. La luz del flexo creaba sombras en su rostro, acentuando las líneas de preocupación en su frente. «Necesito saberlo», dijo ella sin preámbulos. «Sobre Valentina, sobre todo». Lorenzo alzó los ojos y por un momento Elena pensó que iba a negarse, pero entonces suspiró, apartó los papeles e indicó la silla frente a su escritorio. «Siéntate». Ella obedeció, el corazón latiendo con fuerza. «Valentina era 5 años menor que yo», comenzó Lorenzo, la voz cargada de recuerdos. «Era la persona más luminosa que he conocido jamás. Tenía esa forma de ver el mundo que hacía que todo pareciera más bonito, más posible». Hizo una pausa, los ojos perdidos en algún punto distante. «Nuestros padres murieron cuando ella tenía 17 años, accidente de coche. De un día para otro, solo quedábamos nosotros dos. Yo acababa de hacerme cargo de los negocios de la familia y apenas tenía tiempo para respirar, pero intenté ser padre y madre y hermano para ella». Elena permaneció en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Cuando cumplió 23 años, conoció a Rodrigo en una gala benéfica. Él tenía 29 en aquella época. Estaba empezando a hacerse un nombre como abogado. Era encantador, elocuente, todo lo que una joven romántica soñaba. Valentina se enamoró perdidamente. «¿No te gustaba?». No era una pregunta. «Lo desprecié desde el primer momento», confirmó Lorenzo. Había algo que no encajaba en aquel hombre, algo que no conseguía identificar, pero sentía en los huesos. Intenté advertir a Valentina, pero estaba ciega de amor. Dijo que yo era sobreprotector, que no sabía lo que era estar enamorado. Se levantó y caminó hasta la ventana, las manos en los bolsillos. Estuvieron juntos 2 años. Rodrigo nunca le pidió matrimonio, pero a Valentina no le importaba. Decía que su amor era más grande que cualquier formalidad. «¿Qué pasó?». Lorenzo se volvió, y Elena vio que sus ojos estaban húmedos. Rodrigo la estaba utilizando para acercarse a mí, a mis negocios. Quería información privilegiada sobre algunas empresas que yo estaba adquiriendo. Valentina, inocente, compartía todo lo que sabía, creyendo que estaba ayudando a su novio a progresar profesionalmente. Y cuando ella lo descubrió, no lo descubrió sola, lo descubrí yo. Uno de mis investigadores rastreó una filtración de información hasta Rodrigo. Cuando confronté a Valentina con las pruebas, simplemente se derrumbó. Lorenzo cerró los ojos por un momento, como si reviviera la escena. Ella confrontó a Rodrigo, exigió explicaciones. ¿Y sabes lo que él hizo? Se rió. Se rió en su cara y le dijo que había sido un entretenimiento agradable, pero que mujeres como ella eran demasiado fáciles de manipular. Elena sintió la náusea subir por su garganta. Era exactamente el tipo de crueldad fría que ahora podía imaginar que Rodrigo era capaz de ejercer. «Valentina nunca se recuperó», continuó Lorenzo. «La traición la destruyó por dentro. Desarrolló una depresión severa. Dejó de comer, de salir, de vivir. Pasó meses ingresada en clínicas, luchando contra los demonios que Rodrigo había plantado en su mente. ¿Dónde está ahora? En una clínica en Suiza. Los mejores médicos, los mejores tratamientos. Está mejorando, lentamente. Pero la Valentina que era aquella luz, no sé si algún día volverá». Lorenzo volvió a sentarse, los hombros curvados bajo el peso de la historia. «Pasé años intentando destruir a Rodrigo a través de los negocios, pero es escurridizo como una serpiente. Siempre consigue escapar, siempre encuentra una nueva víctima que explotar. Cuando supe que se había casado, te investigué. Esperaba encontrar una cómplice, alguien tan corrupta como él. Pero no la encontraste». «No». Él la miró con una intensidad nueva. «Encontré a una mujer inteligente, trabajadora, que no tenía ni idea de con quién se había casado. Una mujer que, igual que mi hermana, estaba siendo utilizada». Elena procesó todo lo que había escuchado, cada revelación encajando como piezas de un puzzle horrible. «Por eso aceptaste la apuesta», dijo ella, finalmente comprendiendo. «No fue por el dinero ni por mí. Fue para tener algo contra él, una forma de destruirlo». «En parte», admitió Lorenzo, «pero también porque no podía dejar que siguiera arruinando vidas.
La tuya habría sido la siguiente, Elena. Tarde o temprano, él te habría hecho lo mismo que le hizo a Valentina. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Lorenzo se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los de ella. Porque investigué tu matrimonio. 4 años sin intimidad, cuentas separadas. Él controlando tu acceso a la información financiera. Rodrigo no te quería, Elena. Rodrigo nunca ha querido a nadie en su vida. Tú eras un trofeo, una fachada de respetabilidad, mientras él se hundía en deudas y teje-manejes. Las palabras dolían porque eran verdad. Cada una de ellas confirmaba los miedos que Elena había enterrado en el fondo de su corazón, los susurros de duda que siempre había ignorado. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó ella. ¿Qué esperas conseguir? Lorenzo dudó. Algo raro para un hombre que parecía siempre tener el control. Esperaba que, conociendo la verdad, me ayudaras a acabar con él de una vez por todas. No como prisionera, sino como aliada. Elena se sentó más erguida, una nueva determinación naciendo en su pecho. ¿Y si digo que no? Entonces eres libre de marcharte mañana, respondió él para sorpresa de ella. La apuesta era una farsa, Elena, un teatro para sacarte de las garras de Rodrigo. Nunca fuiste mi prisionera. El shock la dejó sin palabras. Durante casi una semana se había sentido prisionera y ahora descubría que la puerta siempre había estado abierta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba que conocieras la verdad sobre Rodrigo sin la posibilidad de volver con él. Si te hubiera ofrecido la libertad la primera noche, habrías corrido de vuelta y él habría encontrado la manera de manipularte de nuevo. Elena quería sentir rabia por la manipulación, pero una parte de ella reconocía la lógica sombría del razonamiento. Si Lorenzo le hubiera dado a elegir aquella primera noche, probablemente habría vuelto. Habría creído en las lágrimas de Rodrigo, en sus promesas vacías. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Qué pasa ahora? Lorenzo extendió la mano sobre la mesa, la palma hacia arriba, un gesto de ofrenda, no de exigencia. Ahora la elección es tuya. Puedes irte y reconstruir tu vida lejos de todo esto, o puedes quedarte y ayudarme a asegurar que Rodrigo nunca más destruya a nadie. Elena miró la mano extendida, después los ojos verdes que la contemplaban con una mezcla de esperanza y resignación. Tenía una decisión que tomar. Elena no durmió aquella noche. Se quedó tumbada en la cama enorme, los ojos fijos en el techo decorado, la mente dando vueltas en círculos infinitos. Todo lo que conocía había sido una mentira. El matrimonio, el amor de Rodrigo, incluso su propia identidad como esposa dedicada. Había pasado 4 años intentando ser perfecta para un hombre que nunca la vio como más que una herramienta. Pero ¿y Lorenzo? Él también la estaba utilizando, ¿no? Para su venganza, para su ajuste de cuentas con Rodrigo. ¿Cuál era la diferencia entre los dos hombres, al fin y al cabo? La diferencia, se dio cuenta cuando el sol empezó a salir, era la honestidad. Lorenzo había sido directo sobre sus intenciones. Manipulador sí, pero transparente en sus objetivos. Rodrigo nunca le había dado ese respeto. Cuando bajó a desayunar, encontró a Lorenzo ya en la mesa, leyendo el periódico. Él alzó los ojos cuando ella entró, la pregunta implícita en su mirada. Elena se sentó frente a él, las manos rodeando la taza de café que doña Fernanda puso ante ella. «Me quedo», dijo, sin rodeos. Lorenzo bajó el periódico, el rostro cuidadosamente neutro. «¿Estás segura?» «Lo estoy, pero con una condición». «¿Cuál?» Elena lo miró directamente sin vacilar. «Nada de tocarnos, nada de intimidad. Sé que esto empezó como una apuesta sobre mí, y sé que dijiste que era teatro, pero necesito estar segura de que no hay expectativas». Algo cruzó los ojos de Lorenzo. ¿Era decepción? ¿Alivio? Pero desapareció antes de que ella pudiera identificarlo. «Tienes mi palabra», dijo él, la voz solemne. «Nunca te tocaría sin tu consentimiento. Esta casa es tuya tanto como mía mientras estés aquí. Tu habitación tiene cerrojo, y puedes usarlo siempre que quieras». Elena asintió, sintiendo parte de la tensión abandonar sus hombros. «Entonces tenemos un trato». Los días que siguieron fueron extraños. Elena permanecía en la mansión, pero ahora como huésped voluntaria, no como prisionera imaginaria. Lorenzo cumplió su palabra. Era cortés, respetuoso, nunca sobrepasando los límites que ella había establecido. Poco a poco se formó una rutina. Por las mañanas Elena trabajaba en sus traducciones.
Descubrió que tenía acceso a Wi-Fi y podía continuar con sus proyectos profesionales. Por las tardes, exploraba la biblioteca o los jardines de la propiedad. Por las noches cenaban juntos, las conversaciones evolucionando de silencios incómodos a discusiones sobre libros, arte y filosofía. Lorenzo, descubrió ella, era un hombre de contradicciones, implacable en los negocios, pero amable con los empleados, calculador en sus estrategias, pero capaz de reír con una broma tonta con la misma facilidad que un niño. Había capas en él que ella apenas empezaba a vislumbrar. 3 semanas después de su llegada, Elena estaba en la biblioteca cuando oyó una voz femenina procedente del vestíbulo de entrada. Era una voz joven, vibrante, extrañamente familiar. «¿Dónde está mi hermano?», preguntaba la voz. Elena se acercó a la puerta a tiempo de ver a una joven de cabello negro y ojos verdes, idénticos a los de Lorenzo, siendo abrazada por doña Fernanda. Estaba delgada, pálida, pero había una luz en su rostro que desafiaba la fragilidad de su cuerpo. «Valentina». «Elena». Lorenzo apareció a su lado, la voz baja. «Esta es mi hermana. Ha querido venir a casa unas semanas. Los médicos dijeron que le vendría bien». Valentina notó la presencia de ellos y sus ojos inmediatamente encontraron a Elena. Hubo un momento de evaluación, de curiosidad, y entonces una sonrisa lenta se formó en sus labios. «Así que tú eres la mujer de la que mi hermano no para de hablar», dijo, caminando hacia Elena con pasos aún vacilantes. Elena lanzó una mirada sorprendida a Lorenzo, que tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Soy Elena», dijo extendiendo la mano. Valentina ignoró la mano y la abrazó en su lugar. «Sé quién eres», susurró, «y sé lo que Rodrigo te hizo». Lorenzo me lo contó todo. El abrazo era frágil pero cargado de una comprensión que Elena no esperaba. «Siento mucho lo que te pasó», dijo Elena cuando se separaron. «No lo sientas». Valentina sonrió, una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos, pero era genuina. «Cada día es un poco más fácil. Y saber que alguien va a parar a Rodrigo por fin, eso ayuda más de lo que imaginas». Las 3 semanas siguientes con Valentina en la casa transformaron la dinámica por completo. La joven era una presencia luminosa a pesar de sus cicatrices, siempre dispuesta con una broma o una observación perspicaz. Ella y Elena desarrollaron una amistad improbable, unidas por la experiencia compartida de haber sido engañadas por el mismo hombre. Una noche, mientras las dos tomaban té en el jardín de invierno, Valentina hizo una pregunta que pilló desprevenida a Elena. «Te estás enamorando de él, ¿verdad?». Elena casi se atragantó con el té. «¿Qué? ¿De quién?». «De Lorenzo». Valentina rió. «Veo cómo os miráis cuando pensáis que el otro no está mirando. Yo no. Nosotros no». Elena balbuceó sintiendo el rubor subir a su rostro. «Tranquila». Valentina tocó su brazo con dulzura. «Mi hermano es muchas cosas, pero es un buen hombre. Uno de los mejores que conozco. Si alguien merece hacerle feliz, eres tú». Elena se quedó en silencio, procesando las palabras. ¿Se había enamorado de Lorenzo? Era absurdo. Apenas se conocían. Toda la situación era completamente descabellada. Pero aquella noche, tumbada en su cama, no pudo dejar de pensar en su sonrisa, en la forma en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de su hermana, en la delicadeza con que respetaba sus límites, nunca presionando, siempre paciente. Algo estaba cambiando dentro de Elena, y no sabía si estaba preparada para ello. Los meses fueron pasando, y Elena se dio cuenta de que había dejado de contar los días. La mansión, que al principio había parecido una prisión dorada, se había transformado en algo parecido a un hogar. Tenía su rutina, su espacio, su paz, y cada vez más tenía a Lorenzo, no de forma romántica. Ella aún se aferraba a la condición que había impuesto, la barrera invisible que los mantenía separados por decisión suya. Pero había una intimidad diferente creciendo entre ellos, una conexión tejida de conversaciones nocturnas, silencios cómodos y miradas que decían más que las palabras. Una tarde, lo encontró en el establo en la parte trasera de la propiedad. No sabía que tenía caballos, y se quedó observando durante unos minutos mientras él cepillaba un semental negro con movimientos lentos y cariñosos. «Eres una caja de sorpresas», dijo ella, anunciando su presencia. Lorenzo se volvió, una sonrisa genuina, iluminando su rostro. «Tormenta», presentó al caballo. «Era de mi padre».
Es el único ser vivo que me conoció antes de que tuviera que crecer de golpe. Elena se acercó, extendiendo la mano para que el caballo la oliera. Eras joven cuando murieron. 23 años, confirmó él. Parecía lo bastante mayor en aquella época. Ahora me doy cuenta de que solo era un chaval asustado fingiendo ser hombre. Todo el mundo está fingiendo, dijo Elena, acariciando el hocico de Tormenta. Algunos son mejores en ello que otros. Lorenzo la observó por un momento. Algo indescifrable en sus ojos. Eres diferente ahora, dijo él. ¿De cuando llegaste? ¿En qué sentido? Más presente, menos atormentada. Dudó. Más tú misma, creo. Elena consideró las palabras. Tenía razón. En los últimos meses se había redescubierto de formas que no imaginaba posibles. Sin Rodrigo para empequeñecerla, sin el matrimonio asfixiante para definir su valor, había reencontrado a la mujer que era antes de todo. Gracias, dijo ella, y la palabra llevaba más peso de lo que las dos sílabas sugerían. ¿Por qué? Por darme espacio, por respetar mis límites, por tratarme como persona y no como... Tragó saliva, no como Rodrigo me trataba. Lorenzo dejó el cepillo y se volvió completamente hacia ella. Elena, tú nunca fuiste un objeto para mí. Desde el momento en que te vi en aquel salón, enfrentando una situación imposible con la cabeza alta, supe que eras extraordinaria. Aquí está la continuación y conclusión de la historia adaptada. El corazón de ella se aceleró, pero se obligó a mantener la compostura. Lorenzo, lo sé. Él alzó la mano, interrumpiéndola. Tu condición. No estoy intentando cruzar ninguna línea. Solo estoy siendo honesto. Es algo que aprendí a valorar después de ver tanta mentira destruir vidas. Se quedaron allí por un largo momento, el único sonido siendo el resoplido tranquilo de Tormenta. Elena sentía que estaban al borde de algo, un precipicio que no estaba segura de querer, o de tener el valor de saltar. ¿Puedo enseñarte algo?, preguntó Lorenzo, rompiendo el hechizo. Ella asintió, aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Él la condujo por un camino que ella nunca había explorado, a través de un bosque en la parte trasera de la propiedad. Después de algunos minutos de caminata, llegaron a un claro donde un pequeño pabellón de madera se alzaba a orillas de un lago cristalino. Mi madre construyó esto, dijo Lorenzo. Era su refugio, donde venía cuando necesitaba pensar. El pabellón era sencillo, pero encantador. Había cojines esparcidos por el suelo, faroles colgados del techo y unas vistas del lago que quitaban el aliento. ¿Por qué nunca me lo enseñaste antes? Porque hasta ahora no estabas preparada para verlo. Elena no preguntó qué quería decir con aquello. De alguna forma lo entendía. Se sentaron en los cojines uno al lado del otro, observando el sol ponerse sobre el agua. El silencio entre ellos era cómodo, cargado de una paz que Elena no experimentaba desde hacía años. Pasé 4 años preguntándome qué había de malo en mí, dijo ella finalmente. ¿Por qué mi marido no me deseaba? Llegué a pensar que era fea, sin gracia, que tenía algún defecto fundamental. No había nada malo en ti, dijo Lorenzo, la voz firme. El defecto era enteramente de él. Ahora lo sé. Ella se volvió para mirarlo. Pero durante mucho tiempo no lo sabía. Y tú me has mostrado que merezco más que migajas. Lorenzo sostuvo su mirada y Elena vio allí todo lo que él no decía. El deseo contenido, la paciencia cultivada, el respeto profundo que tenía por ella y por sus decisiones. Mereces el mundo, Elena, dijo él, simplemente. En aquel momento, bajo la luz dorada del crepúsculo, Elena sintió algo desplazarse dentro de ella. La barrera que había construido, aquella muralla de autopreservación, empezó a mostrar sus primeras grietas. No dijo nada. No estaba preparada para nombrar lo que sentía, pero cuando extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de Lorenzo, supo que algo había cambiado irrevocablemente. Y cuando él apretó su mano a cambio, con suavidad pero firmeza, supo que él también lo había sentido. Lo primero que Elena notó cuando despertó a la mañana siguiente fue que había dormido toda la noche sin pesadillas. Por primera vez en años, su sueño había sido profundo y reparador, sin imágenes de Rodrigo invadiendo sus sueños, sin la ansiedad constante que la había perseguido durante todo el matrimonio. Se desperezó en la cama enorme, sintiendo los músculos relajados de una forma que apenas recordaba. Había algo en el aire, una sensación de posibilidad que no experimentaba desde muy joven. Cuando bajó a desayunar, encontró a Lorenzo en su despacho, rodeado de papeles y con expresión concentrada.
Él alzó los ojos al verla y su rostro se suavizó inmediatamente. «Buenos días. ¿Has dormido bien?» «Mejor que en años», admitió ella. «¿Qué estás haciendo?» Lorenzo dudó. Después indicó la silla frente a su escritorio. «Creo que ha llegado el momento de que sepas exactamente lo que tengo planeado. Ahora formas parte de esto. Mereces tener toda la información». Elena se sentó, la curiosidad superando cualquier aprensión. «Llevo 7 años investigando a Rodrigo», comenzó Lorenzo empujando una carpeta voluminosa hacia ella. «Desde lo que le hizo a Valentina. Contraté a los mejores investigadores, analistas financieros, especialistas en rastrear dinero. Todo lo que ha hecho, cada persona a la que ha perjudicado, está documentado aquí». Elena abrió la carpeta con manos ligeramente temblorosas. Lo que vio la dejó sin aliento. Eran cientos de páginas. Informes detallados sobre esquemas financieros, testimonios de víctimas, rastros de dinero desviado. Rodrigo no era solo un jugador compulsivo, era un manipulador profesional que había destruido a decenas de personas a lo largo de los años. «Dios mío», susurró ella pasando las páginas, «¿cómo es que nunca lo pillaron?» «Porque es inteligente», dijo Lorenzo, la voz cargada de amargura, «y porque las víctimas sienten vergüenza de denunciar. Mujeres a las que engañó, hombres de negocios a los que manipuló. Todos prefieren olvidar antes que enfrentar la humillación pública. Pero tienes todas estas pruebas, pruebas que fueron obtenidas por medios, digamos, no convencionales. Nada de esto sería admisible en un tribunal, por eso nunca conseguí hundirlo oficialmente». Elena cerró la carpeta, el estómago revuelto. «Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué pretendes hacer con todo esto?» Lorenzo se recostó en la silla, los dedos entrelazados. El plan original era usar la apuesta para dejarlo sin nada, hacer que sintiera lo que es perderlo todo. Pero Rodrigo es como una cucaracha, siempre consigue levantarse, encontrar una nueva fuente de dinero, una nueva víctima que explotar. ¿Y ahora? Ahora. Los ojos de Lorenzo encontraron los de ella con una intensidad nueva. «Quiero hacer justicia de verdad. Quiero que pague legalmente por lo que ha hecho. Y para eso necesito una confesión». «¿Una confesión? ¿Cómo pretendes conseguirla?» «Ahí es donde entras tú». Elena sintió un escalofrío en la espalda. «¿Yo? Rodrigo está desesperado», explicó Lorenzo. «Cuando descubra que estás aquí conmigo, enloquecerá. Es narcisista, no soporta la idea de perder. Intentará reconquistarte, o al menos convencerte de que vuelvas. Y cuando lo haga, quieres que lo grabe confesando». No era una pregunta. Lorenzo asintió lentamente. «Sé que es pedir mucho. Ya has pasado por tanto, y esto significaría enfrentarlo de nuevo. Pero es la única forma de conseguir algo admisible legalmente. Una confesión grabada por la propia esposa, en una conversación aparentemente privada». Elena se quedó en silencio durante un largo momento, procesando. Enfrentar a Rodrigo de nuevo, mirar a los ojos del hombre que la había traicionado de todas las formas posibles. La idea la llenaba de terror, pero también de algo más. Algo que se parecía mucho a determinación. «¿Por qué no me contaste todo esto antes?», preguntó ella. «Porque necesitaba que eligieras estar aquí por ti misma, no por venganza. La rabia es un combustible peligroso, Elena. Consume a quien la lleva tanto como a quien va dirigida. ¿Y tú? ¿Qué te mueve si no es la rabia?». Lorenzo consideró la pregunta. «Al principio era rabia», admitió. «Rabia pura y destilada por lo que le hizo a Valentina. Pero con el tiempo cambió. Ahora es más sobre justicia, sobre impedir que le haga esto a alguien más». Elena estudió su rostro, buscando cualquier señal de mentira. No encontró ninguna. «¿Y yo?», preguntó, la voz más vulnerable de lo que pretendía. «¿También soy parte del plan? ¿Una herramienta conveniente que apareció en el momento adecuado?». Lorenzo se levantó y rodeó la mesa, deteniéndose frente a ella. Lentamente, como acercándose a un animal asustado, se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «Elena», dijo la voz baja e intensa, «has sido muchas cosas en esta historia. Una pieza en el tablero, sí, al principio, pero hace mucho que dejaste de serlo. ¿Qué soy ahora, entonces?». Él la miró como si fuera lo más precioso del mundo. «La razón por la que cualquiera de esto importa». El aire entre ellos estaba cargado de electricidad. Elena podía sentir el calor de su cuerpo, podía ver cada matiz en sus ojos verdes. Sería tan fácil inclinarse hacia adelante, cerrar la distancia, pero no estaba preparada. Todavía no. «Voy a ayudar»,
dijo ella retrocediendo ligeramente. Voy a enfrentar a Rodrigo. Voy a conseguir la confesión. Pero lo hago por mí, no por venganza. Lo hago porque merezco cerrar este capítulo adecuadamente. Lorenzo asintió respetando su espacio como siempre hacía. Cuando quieras empezar, estaré aquí. Mañana, decidió ella, sorprendiéndose a sí misma con la determinación. Empezamos mañana. Y mientras se levantaba para salir, Elena sintió que estaba a punto de enfrentar la batalla más importante de su vida. Los días siguientes fueron dedicados a la preparación. Lorenzo contrató especialistas en tecnología para equipar a Elena con dispositivos de grabación discretos y abogados para garantizar que todo se hiciera dentro de la ley. La grabación tiene que hacerse con su conocimiento y consentimiento, explicó el abogado principal, un hombre de cabello canoso llamado Dr. Augusto. Como usted será parte de la conversación, es perfectamente legal grabar sin que la otra parte lo sepa. Cualquier confesión obtenida de esta forma será admisible. Elena absorbió cada información. Su mente analítica, aquella que la había convertido en una traductora excelente, trabajando para memorizar cada detalle. Pero ni toda la preparación del mundo podría haberla preparado para el momento en que finalmente vio a Rodrigo de nuevo. Sucedió 2 semanas después en una cafetería en el centro de Madrid. Elena había elegido un lugar público, neutro, donde se sentiría más segura. Lorenzo estaba en un coche aparcado al otro lado de la calle, monitorizando todo a través de un dispositivo de escucha. Cuando Rodrigo entró en la cafetería, Elena casi no lo reconoció. El hombre que vio era una sombra del marido que había conocido. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una barba descuidada. Su ropa, antes siempre impecable, estaba arrugada y gastada, pero los ojos todavía tenían aquel brillo calculador que ella había aprendido a reconocer demasiado tarde. «Elena», dijo él, deslizándose hacia la silla frente a ella, «no sabes lo feliz que me puse cuando recibí tu mensaje. Rodrigo». Ella se obligó a mantener la voz neutra. «Pareces diferente. Han sido meses difíciles». Él suspiró, adoptando una expresión de víctima. «Sin ti, nada tiene sentido. Cometí errores terribles, lo sé, pero estoy cambiando. Estoy buscando ayuda para la adicción». Elena casi le habría creído si no conociera la verdad. «¿Cambiando cómo?» «Estoy yendo a jugadores anónimos. He buscado un terapeuta. Estoy reconstruyendo mi vida, Elena. Y todo lo que quiero es que formes parte de ella». Ella estudió su rostro, buscando cualquier señal de sinceridad. Lo que vio fue un hombre ensayando un papel, cada palabra cuidadosamente calibrada para manipularla. «Me apostaste, Rodrigo», dijo ella, permitiendo que una fracción de la rabia real escapara. «Me entregaste a otro hombre como si fuera un objeto». Estaba desesperado. Él se inclinó hacia adelante, los ojos suplicantes. «No entiendes la presión que estaba sufriendo. Aquellos hombres iban a hacerme cosas terribles si no pagaba. Fue la única salida que encontré». «¿La única salida fue usar a tu esposa como moneda?» Rodrigo tuvo la decencia de bajar los ojos. «Me arrepiento todos los días. Cada segundo desde aquella noche me arrepiento». «¿Y Valentina?» La pregunta escapó antes de que Elena pudiera contenerse. «¿También te arrepientes de lo que le hiciste?» El rostro de Rodrigo se congeló por un instante. Fue brevísimo, una fracción de segundo, pero Elena lo vio. El cálculo, la evaluación, el ajuste de estrategia. «¿Valentina?» repitió él fingiendo confusión. «¿La hermana de Lorenzo?» «No te hagas el desentendido. Lo sé todo, Rodrigo. Sé cómo la usaste para llegar a los negocios de Lorenzo. Sé cómo la destruiste cuando ya no la necesitaste». Los ojos de Rodrigo se estrecharon, la máscara de arrepentimiento finalmente resbalando. «¿Qué es exactamente lo que Lorenzo te ha estado contando?» «La verdad, algo que tú nunca fuiste capaz de hacer». Por un momento, Elena vio al verdadero Rodrigo emerger, el depredador detrás del encanto, el manipulador detrás de la sonrisa. Era aterrador y al mismo tiempo liberador ver con tanta claridad. «Lorenzo es un hombre peligroso», dijo Rodrigo, la voz adquiriendo una nota de amenaza. «Te está usando para vengarse de mí. Todo lo que hace tiene segundas intenciones». «¿Y tú no?» Elena rió un sonido amargo. «Al menos él es honesto sobre sus intenciones». «¿Honesto?» Rodrigo se inclinó hacia adelante, los ojos centelleando. «¿Quieres honestidad, Elena? Entonces te la voy a dar». Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estaba prestando atención, y bajó la voz.
Nuestro matrimonio fue un acuerdo, una apuesta si lo prefieres. Conocí a un hombre, hace 5 años, que apostó conmigo que no conseguiría conquistar a una mujer como tú, inteligente, guapa, de buena familia. Dijo que mujeres así eran inmunes a encantadores como yo. Elena sintió la sangre helarse en las venas, pero mantuvo la expresión neutra. Continúa. Aposté a que lo conseguía. Y gané. Caíste en mi labia como todas las demás. El matrimonio fue solo para mantener las apariencias, para tener una fachada respetable mientras yo llevaba mis negocios. «¿Tus negocios?», repitió ella. «¿Quieres decir tus tejemanejes? Llámalo como quieras. El hecho es que nunca fuiste más que una pieza en mi juego. ¿Y sabes cuál es la ironía? Ni siquiera te necesitaba. Pero era divertido verte esforzándote por agradar, intentando entender por qué nunca te tocaba». Cada palabra era como un cuchillo, pero Elena se obligó a absorberlas. Necesitaba más. Necesitaba que él confesara todo. ¿Y Valentina? ¿Ella también era una pieza? Rodrigo sonrió, una sonrisa cruel que ella nunca había visto. Valentina fue demasiado fácil, tan romántica, tan soñadora. Tardó menos de 3 meses en contarme todos los secretos de su hermano, y cuando descubrió la verdad, hizo un gesto de desdén. Bueno, algunas personas simplemente no aguantan la realidad. La destruiste. Ella se destruyó, corrigió él. Yo solo le mostré quién era realmente. Una chica tonta que creía en cuentos de hadas. Elena sintió una oleada de náusea, pero se obligó a continuar. ¿Y cuántas más? ¿Cuántas mujeres engañaste a lo largo de los años? Rodrigo se encogió de hombros, completamente cómodo ahora que la máscara había caído. Perdí la cuenta. Algunas eran por dinero, otras por información, otras solo por diversión. No tienes ni idea del poder que se siente cuando controlas a alguien completamente. Cuando la persona come de tu mano, creyendo que está amando. Se recostó hacia atrás, estudiándola con ojos fríos. ¿Por qué me haces estas preguntas, Elena? ¿Qué quieres realmente? Quiero la verdad. Por primera vez en años quiero saber con quién estuve casada. Ahora lo sabes. Él abrió los brazos. Estoy siendo completamente honesto. Por primera vez, estás viendo al verdadero yo. Elena sostuvo su mirada durante un largo momento. Después, lentamente tocó el broche en su solapa, el dispositivo de grabación que había capturado cada palabra. «Sí», dijo ella levantándose. «Ahora lo veo», y salió de la cafetería sin mirar atrás, dejando a Rodrigo con la expresión de quien finalmente se da cuenta de que ha caído en su propia trampa. El camino de vuelta a la mansión fue silencioso. Lorenzo conducía con una mano en el volante, la otra sosteniendo la de Elena. Ella no conseguía hablar, todavía procesando todo lo que había escuchado. Cuando llegaron, él la condujo hasta la biblioteca y sirvió 2 copas de coñac. Elena bebió la suya de un solo trago, sintiendo el líquido quemar su garganta. «Has estado increíble», dijo Lorenzo sentándose a su lado en el sofá, «más valiente que cualquier persona que conozco». «Me siento sucia», confesó ella. Oír todas esas cosas, saber que él me veía así todo este tiempo. «Sus palabras son sobre él, no sobre ti», dijo Lorenzo, la voz firme. «El hecho de que hayas sido engañada por un manipulador profesional no dice nada sobre tu valor. Dice sobre mi ingenuidad, dice sobre tu capacidad de confiar, de amar. Eso no es debilidad, Elena, es humanidad». Ella se volvió para mirarlo, los ojos húmedos. «¿Por qué eres así conmigo? Así como amable, paciente, respetuoso, después de todo lo que Rodrigo dijo. ¿Cómo puedes verme como algo más que una tonta que cayó en las mentiras de un charlatán?» Lorenzo tomó su rostro entre sus manos, con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. «Te veo, Elena, a la mujer que enfrentó una situación imposible con dignidad, que se negó a dejarse destruir por las circunstancias, que me desafió cuando merecía ser desafiado y me apoyó cuando lo necesitaba. Lorenzo, no planeé enamorarme de ti», continuó él, la voz ronca. «Pretendía mantener la distancia, ser profesional, pero tú me desarmas de formas que ni sabía que eran posibles». Elena sintió el corazón dispararse. Ahí estaba, finalmente, la verdad que ambos habían evitado durante meses. «Yo también», susurró ella. «Yo tampoco lo planeé». «No tienes que...» «Tengo que hacerlo», ella lo interrumpió. «Necesito decirlo en voz alta. Me he enamorado de ti, Lorenzo. A pesar de todo, por causa de todo, me has mostrado lo que es ser tratada con respeto,
lo que es ser vista como persona y no como trofeo. Él cerró los ojos por un momento, como si las palabras de ella fueran demasiado para procesar. La condición que impusiste, empezó él. La impuse porque tenía miedo, admitió Elena. Miedo de ser usada de nuevo, de confundir gratitud con amor, de entregarme y descubrir que era otro juego más. ¿Y ahora? Elena lo miró. Los ojos verdes que la contemplaban con tanta ternura, las manos que la sostenían como si estuviera hecha de cristal, el hombre que había respetado cada límite que ella había establecido. Ahora, dijo ella, lentamente, sé que esto es real. Se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso suave al principio, tentativo, dos corazones heridos aprendiendo a confiar de nuevo. Pero cuando Lorenzo la atrajo más cerca, cuando sus manos encontraron su cintura con una reverencia casi religiosa, algo se soltó dentro de Elena. Toda la tensión, todo el miedo, todo el dolor de los últimos años pareció disolverse en aquel momento. Estaba finalmente donde debía estar. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «He esperado tanto esto», dijo Lorenzo, la frente apoyada en la de ella. «No tienes ni idea». «La tengo», respondió ella. «Yo también he esperado». Se quedaron allí durante un largo rato, abrazados en el sofá de la biblioteca, las manos entrelazadas, los corazones finalmente en sintonía. No había prisa, no había expectativas, solo dos personas que habían encontrado la una en la otra lo que pensaban haber perdido para siempre. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Elena finalmente. «Ahora», Lorenzo besó su frente, «terminamos lo que empezamos, entregamos las grabaciones a las autoridades, y después construimos algo nuevo, juntos». «¿Y si Rodrigo intenta vengarse? No va a tener oportunidad. La grabación que has hecho es más que suficiente para abrir una investigación. Con las otras pruebas que tengo, esta vez no se va a escapar». Elena asintió, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. «Entonces acabemos con esto», dijo ella, «de una vez por todas». El proceso legal fue más rápido de lo que Elena esperaba. Las grabaciones, combinadas con las evidencias que Lorenzo había acumulado a lo largo de los años, pintaban un cuadro devastador de Rodrigo Mendoza. Pero Rodrigo no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota en silencio. 3 semanas después de que Elena entregara las grabaciones a las autoridades, recibió un mensaje que le heló la sangre. «Crees que me has vencido, pero todavía tengo cartas por jugar. Encuéntrame en la cafetería donde hablamos, mañana a las 15:08, sola. O las fotos que tengo de ti acabarán en todos los sitios web de Internet». Elena le enseñó el mensaje a Lorenzo, las manos temblando. «¿Qué fotos?», preguntó ella, la voz extraña. «Probablemente son falsificaciones», dijo Lorenzo, la mandíbula tensa. «Deepfakes es un recurso común de chantajistas desesperados. ¿Y si no son falsas? ¿Y si tiene algo real? Entonces lo enfrentamos juntos. No hay nada que pueda usar que sea peor de lo que ya has pasado». Elena quería creerlo, pero el miedo era irracional, visceral. Aunque sabía que no había nada comprometedor que él pudiera encontrar, la simple amenaza la hacía sentirse vulnerable de nuevo. «Tengo que ir», dijo ella. «Necesito saber qué tiene». «No vas a ir sola». Dijo que fuera sola. «¿Y crees que va a cumplir cualquier acuerdo?». Lorenzo tomó sus manos. «Elena, ese hombre es un manipulador. Lo último que debemos hacer es jugar según sus reglas». Discutieron durante horas, sopesando opciones, considerando escenarios. Al final llegaron a un compromiso. Elena iría al encuentro, pero equipada con dispositivos de grabación y rastreo. Lorenzo estaría en un coche cercano, listo para intervenir si fuera necesario. Al día siguiente, Elena entró en la cafetería con el corazón en la garganta. Rodrigo ya estaba allí, sentado en la misma mesa de antes. Pero esta vez había algo diferente en su postura, una arrogancia recuperada que la puso en alerta. «Elena», él sonrió, aquella sonrisa depredadora que ella ahora reconocía también. «Has venido. Sabía que vendrías». «¿Qué quieres, Rodrigo?». «Directo al grano, lo aprecio». Sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. «Lo que quiero es simple. Dinero, 200.000. A cambio, estas fotos desaparecen y salgo de tu vida para siempre». Elena no tocó el sobre. «¿Qué fotos son esas? Míralo tú misma». Con dedos reticentes abrió el sobre. Lo que vio la hizo fruncir el ceño con confusión. Eran fotos de ella y Lorenzo, cenando juntos,
paseando por los jardines, en el pabellón a orillas del lago. Nada comprometedor, nada íntimo, solo dos personas pasando tiempo juntas. ¿Esto es todo?, preguntó ella casi riendo de alivio. Esto es suficiente. Rodrigo se inclinó hacia adelante, los ojos brillando. Piensa en lo que dirá la sociedad cuando descubra que la esposa de Rodrigo Mendoza estaba viviendo con otro hombre mientras seguía casada. Los abogados van a tener un día de fiesta alegando adulterio. ¿Y tu reputación? ¿Mi reputación? Elena finalmente rió, un sonido genuino que claramente confundió a Rodrigo. Rodrigo, me apostaste como si fuera un objeto. Te grabaron confesando fraudes y manipulaciones. ¿Y crees que unas fotos mías tomando el té con Lorenzo van a perjudicarme? La sonrisa de Rodrigo vaciló. La gente va a creer lo que yo diga. La gente va a creer las grabaciones, interrumpió Elena. Tus propias palabras, admitiendo todo lo que hiciste. Estás acabado, Rodrigo, y estas fotos patéticas no van a cambiar eso. Se levantó dejando el sobre en la mesa. Adiós, Rodrigo. Espero no tener que volver a mirar tu cara nunca más. No puedes simplemente irte. Él se levantó también, la máscara finalmente cayendo por completo. Me lo debes. Después de todo lo que hice por ti, todo lo que hiciste fue usarme. Ella se volvió para mirarlo una última vez. Y ahora vas a pagar por ello. Salió de la cafetería con la cabeza alta, dejando atrás a un hombre que finalmente se daba cuenta de que lo había perdido todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de audiencias, declaraciones y procedimientos legales. Las grabaciones de Elena, combinadas con el dossier de Lorenzo, crearon un caso tan sólido que ni los mejores abogados de Rodrigo consiguieron desmontarlo, pero el golpe final vino de una fuente inesperada. Una noche, mientras Elena y Lorenzo cenaban en la mansión, doña Fernanda entró en la sala con expresión preocupada. «Hay alguien en la puerta», dijo. «Una mujer. Dice que necesita hablar con ustedes urgentemente». Elena y Lorenzo se miraron. Cuando fueron a la entrada, encontraron a una mujer de mediana edad, cabello rubio desteñido y ojos que cargaban el peso de muchos secretos. «Mellamo Cristina Andrade», dijo ella, la voz temblando. «Fui una de las víctimas de Rodrigo, y tengo pruebas que pueden acabar con él definitivamente». La invitaron a pasar, y lo que escucharon durante las horas siguientes superó todo lo que imaginaban. Cristina había sido secretaria de Rodrigo durante 3 años, hasta que descubrió que él estaba usando su firma para falsificar documentos financieros. Cuando ella amenazó con exponerlo, él la chantajeó con fotos comprometedoras, fabricadas, descubrió después, y la obligó a guardar silencio. «Guardé copias de todo», dijo ella, entregando un pendrive a Lorenzo. «Cada documento que me obligó a firmar, cada transferencia que hizo usando mi nombre. Tenía demasiado miedo para usarlo contra él, pero cuando vi en los periódicos que estaba siendo investigado...» «¿Por qué ahora?», preguntó Elena. «Porque destruyó mi vida». Los ojos de Cristina se llenaron de lágrimas. «Perdí mi trabajo, mi reputación, mi matrimonio, todo por su culpa. Y si puedo ayudar a asegurar que pague...» Lorenzo examinó el contenido del pendrive, los ojos abriéndose con cada archivo. Esto es más de lo que esperábamos», dijo. «Con estas pruebas, el caso contra Rodrigo se vuelve irrefutable». En los días siguientes aparecieron más víctimas, mujeres a las que había engañado, hombres de negocios a los que había defraudado, todos animados por la historia de Elena para contar finalmente sus propias verdades. El caso que las autoridades construyeron fue devastador. Fraude, falsificación, extorsión, coacción. Una lista de acusaciones que garantizaría que Rodrigo Mendoza nunca más tuviera un momento de paz. La audiencia final tuvo lugar en una tarde lluviosa de abril. Elena se sentó en la galería del tribunal, Lorenzo a su lado, mientras el juez leía la sentencia. Rodrigo estaba irreconocible. El hombre arrogante que ella había conocido había desaparecido, sustituido por una figura encogida y patética. Cuando el juez pronunció la sentencia, 8 años de prisión, más multas que consumirían todo lo que tenía, él ni siquiera reaccionó. «Se acabó», susurró Lorenzo, apretando la mano de Elena. Ella miró a su exmarido una última vez. No sentía rabia ni satisfacción, solo un vacío inmenso, seguido de algo que se parecía mucho a libertad. «Sí», dijo ella, «se acabó». Fuera del tribunal, la lluvia había parado y un arco iris se formaba en el cielo.
Elena se detuvo a admirarlo, sintiendo el aire fresco en su rostro. ¿Sabes lo que quiero hacer ahora?, preguntó a Lorenzo. ¿Qué? Empezar de nuevo, de verdad, sin sombras del pasado, sin secretos, sin juegos. Lorenzo sonrió, aquella sonrisa rara que transformaba todo su rostro. Me gustaría mucho eso, dijo él, me gustaría mucho. Y allí, bajo el arco iris que prometía días mejores, sellaron esa promesa con un beso. Había pasado un año desde que Rodrigo Mendoza fue condenado. Elena estaba sentada en el pabellón a orillas del lago, el mismo lugar donde Lorenzo la había llevado por primera vez hacía tantos meses. El sol de la tarde pintaba el agua de dorado, y una brisa suave agitaba las hojas de los árboles alrededor. Muchas cosas habían cambiado en aquel año. El divorcio se había finalizado sin complicaciones. Rodrigo ya no tenía recursos para luchar, y su intento de alegar que Elena había abandonado el hogar fue sumariamente rechazado por el juez. Estaba oficialmente libre, su apellido de soltera restaurado, el peso del matrimonio falso finalmente eliminado de sus hombros. Valentina había regresado definitivamente de Suiza, completamente recuperada. La joven que había entrado en la mansión hacía meses, frágil y atormentada, era ahora una mujer vibrante que trabajaba como voluntaria en una ONG de apoyo a víctimas de relaciones abusivas. La justicia contra Rodrigo había sido parte fundamental de su curación. «Estás pensativa», dijo Lorenzo, apareciendo a su lado con 2 copas de vino. Elena aceptó la copa con una sonrisa. «Estoy pensando en cómo cambia la vida. Hace un año pensaba que mi mundo se había acabado. Ahora siento que apenas está empezando». Lorenzo se sentó a su lado, los hombros rozándose. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó él. Elena consideró la pregunta con seriedad. «¿De haberme casado con Rodrigo? Sí, a veces, pero si no hubiera pasado por aquello», se volvió para mirarlo, «no estaría aquí ahora, no te habría encontrado». «No sé si esa lógica me consuela», dijo Lorenzo, la voz seria. «Preferiría que nunca hubieras sufrido». «El sufrimiento forma parte de la vida», respondió Elena. «Lo que importa es lo que hacemos con él». Se quedaron en silencio por un momento, apreciando la tranquilidad del lugar. «Tengo algo para ti», dijo Lorenzo finalmente. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Elena sintió el corazón acelerarse. «Lorenzo, espera». Él alzó la mano. «Antes de que la abras necesito decirte algo». Se volvió para mirarla de frente, los ojos verdes más intensos que nunca. «Elena, cuando llegaste aquí, yo tenía un plan, un objetivo claro y calculado. Eras parte de ese plan, no como persona, sino como medio para un fin. Necesito que sepas que me arrepiento profundamente de haberte visto así, aunque fuera por poco tiempo». «Lorenzo, déjame terminar», pidió él. «Lo que no esperaba eras tú, la mujer que desafió cada una de mis expectativas, que me obligó a ser mejor, a mirar más allá de mi propia rabia, que me mostró que justicia y venganza no son lo mismo». Abrió la caja, revelando un anillo delicado con un diamante solitario. «No te estoy pidiendo en matrimonio porque quiera poseerte», dijo él. «Te lo pido porque no puedo imaginar mi vida sin ti, porque cada día a tu lado es mejor que el anterior, porque me haces querer ser el hombre que mereces». Elena sintió las lágrimas resbalar por su rostro, pero eran lágrimas de alegría. «Entonces, Elena Martínez», continuó Lorenzo, la voz temblando ligeramente, «aceptas construir una vida conmigo, no basada en juegos ni manipulaciones, sino en amor verdadero, respeto mutuo y la promesa de enfrentar juntos todo lo que venga». Ella miró el anillo, después al hombre que la sostenía. El hombre que había respetado cada límite, esperado pacientemente mientras ella se reconstruía, amándola sin exigir nada a cambio. «Sí», dijo ella, la voz embargada, «1000 veces sí». Lorenzo deslizó el anillo en su dedo con manos que temblaban de emoción. Después la atrajo hacia un beso que contenía todas las promesas de un futuro juntos. «Te quiero», susurró él contra sus labios. «Yo también te quiero», respondió ella, más de lo que creía posible querer. En aquel momento, con el sol poniéndose sobre el lago y el anillo brillando en su dedo, Elena supo que había encontrado su lugar en el mundo, no como trofeo de nadie, no como pieza en un juego, sino como compañera elegida por un hombre que la veía, realmente la veía, por lo que era. Y eso, se dio cuenta, era el verdadero premio,
La boda de Elena y Lorenzo tuvo lugar en una tarde de primavera, en el jardín de la mansión que se había convertido en su hogar. Fue una ceremonia íntima, con solo las personas más importantes presentes. Doña Carmen, la madre de Elena, lloró durante todo el evento. Esta vez, lágrimas de felicidad genuina al ver a su hija finalmente con alguien que la trataba como merecía. Valentina fue la madrina, radiante en un vestido azul que combinaba con sus ojos. Elena caminó por el pasillo de flores improvisado, sin ningún velo cubriendo su rostro. Quería que Lorenzo la viera claramente, sin barreras, sin secretos. El vestido que había elegido era sencillo y elegante, nada del exagerado boato de su primera boda. Cuando sus ojos encontraron los de Lorenzo, de pie bajo el arco de rosas blancas, supo que estaba tomando la decisión correcta. «Estás deslumbrante», susurró él cuando ella llegó a su lado. «Tú tampoco estás nada mal», respondió ella sonriendo. El oficiante inició la ceremonia, pero Elena apenas escuchaba las palabras. Estaba perdida en los ojos del hombre frente a ella, recordando el viaje improbable que los había traído hasta allí. Cuando llegó el momento de los votos, Lorenzo tomó sus manos entre las suyas. «Elena», comenzó él, «prometo amarte no como posesión, sino como compañera. Prometo respetar tu voz, valorar tus decisiones y nunca, jamás, hacerte sentir menos que la persona extraordinaria que eres. Prometo construir contigo una vida basada en confianza, honestidad y apoyo mutuo. Y prometo todos los días dar gracias al universo por haberte puesto en mi camino». Elena sintió el corazón desbordarse. «Lorenzo», dijo ella, la voz firme a pesar de las lágrimas, «prometo amarte con el corazón abierto que pensé haber perdido. Prometo confiar en ti, crecer a tu lado y enfrentar contigo cualquier tormenta que venga. Prometo no olvidar nunca el hombre que eres, amable, paciente, respetuoso. Y prometo que, pase lo que pase, seremos siempre aliados». Cuando intercambiaron las alianzas y el oficiante los declaró marido y mujer, los aplausos fueron ahogados por el beso que selló sus promesas. La fiesta que siguió fue alegre y relajada. Elena bailó con su madre, con Valentina, con doña Fernanda que insistió en celebrar también. Lorenzo no se apartó de su lado, siempre con una mano en su cintura, siempre mirándola como si fuera lo más precioso del mundo. Más tarde, cuando los últimos invitados se habían marchado y la noche había caído sobre los jardines, Elena y Lorenzo se sentaron en el pabellón a orillas del lago. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un espectáculo de luz plateada. «¿En qué piensas?», preguntó él acariciando su cabello. Elena sonrió recostándose en su pecho. «Pienso en lo extraño que es cómo funciona la vida. Hace poco más de un año era una mujer perdida, atrapada en un matrimonio falso, pensando que nunca sería amada de verdad. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora tengo todo lo que siempre quise. No dinero, no estatus, sino amor, respeto, un compañero de verdad». Lorenzo la atrajo más cerca. «¿Sabes lo que dijo Rodrigo aquel día en la cafetería? ¿Que eras un trofeo?» «Lo recuerdo». «Estaba equivocado», dijo Lorenzo, la voz suave pero firme. «Nunca fuiste un trofeo, Elena. Eres la victoria». Elena se volvió para mirarlo confundida. «¿Qué quieres decir?» «Los trofeos son objetos que ponemos en una estantería para admirar. Son pasivos, inmóviles, sin voz propia. Pero una victoria es algo que conquistamos juntos, algo que cambia quienes somos. Tú me cambiaste, Elena. Me convertiste en un hombre mejor, más completo. No eres algo que poseo, eres algo que celebro, todos los días, por el resto de mi vida». Las palabras la golpearon con una fuerza que la dejó sin aliento. Durante tantos años se había sentido pequeña, insuficiente, un adorno en la vida de un hombre que nunca la valoró. Y ahora, finalmente, era vista por lo que realmente era. «Te quiero», dijo ella, las palabras cargando todo el peso del mundo. «Te quiero más», respondió él, besando su frente. «Y voy a pasar el resto de mis días demostrándolo». Se quedaron allí durante un largo rato, abrazados bajo la luz de la luna, dos corazones que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro. La mansión se alzaba silenciosa al fondo, ya no una prisión dorada, sino un hogar construido sobre cimientos de verdad y amor. Elena pensó en todo lo que había pasado,
la soledad del matrimonio con Rodrigo, el descubrimiento devastador de la traición, el miedo inicial hacia Lorenzo, seguido de la confianza lentamente construida, el enfrentamiento con su pasado y la liberación que vino con él. Cada paso, cada dolor, cada lágrima la había conducido hasta aquel momento, y había valido la pena.